Dios te bendiga, amado en el Señor. Espero en este día que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Hoy queremos compartir la palabra del Señor este día 28 de agosto. Queremos que esta palabra sea de edificación, que ministre tu vida de una manera especial y sobrenatural, y que esta palabra pueda traer refrigerio a tu espíritu. Hoy pido al Señor que sea Él dirigiéndonos, que sea Él hablando a nuestra vida, que la palabra venga a instruirnos, a edificarnos. También la palabra nos exhorta para que cada día podamos ser conforme a la voluntad del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre soberano, bendito Dios, en este momento me uno en oración, Señor, a toda aquella persona que está, Señor, viendo este mensaje, que escucha la palabra de Dios, pidiéndote que seas tú hablando a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, conforme a la necesidad de cada uno. Eres tú, Dios grande y poderoso, pero también eres un Dios personal, que hablas a cada uno conforme sea nuestra necesidad. Hoy te pido que tu gracia, que tu favor y tu misericordia, Señor, en este día nos acompañen, que tu presencia, que tu Santo Espíritu nos dirija al conocimiento de la verdad, al conocimiento de la palabra, y que podamos mantenernos firmes hasta el día de tu venida. Mi hermano, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 5. Isaías 40, versículo 5. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. El Señor nos habla en la palabra sobre la fragilidad del hombre, lo transitorio que es la vida para el hombre. Los días del hombre están contados, dice el Señor. El Señor tiene cada día de nuestros días contados, pero nosotros en nuestra humanidad desconocemos cuál es nuestro tiempo, desconocemos cuánto tiempo podemos vivir en este mundo, en este plano físico, y por ello el Señor lo habla claramente en la palabra, la fragilidad del hombre, lo transitorio que es la vida en este mundo. Dios nos habla de lo frágil que es la vida del ser humano, que es un periodo de tiempo corto, y lo compara con una flor que un día está en todo su esplendor y al siguiente día puede estar marchita, acabada, destruida. Puedes estar en cualquiera de estas condiciones. Esto nos habla y nos quiere el Señor alentar a que estemos pendientes, caminemos bajo esa gracia, sabiduría de Dios, que nos lleva a entender que solamente por un tiempo estaremos en este mundo, y que tendremos que aprovechar al máximo esta vida, nuestra familia, las posesiones que tenemos, entendiendo que el Señor es quien nos da el poder para hacer las cosas. Él es el que nos da la vida, nos da la salud, el que tiene todo en su vida. La Biblia dice en 1 de Pedro 1, versículo 24, toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces debemos entender la fragilidad del ser humano, que sencillamente tenemos un tiempo establecido en esta vida. Ahora, muchas veces transitamos por el camino de la vida, obviando esto, obviando al Señor, creyendo que tenemos controlada la situación que nos rodea, que todo lo que está a nuestro alrededor es eterno, especialmente si gozamos de buena salud y de una situación económica razonable. Esto nos hace a veces pensar que tenemos todo comprado, que tenemos la estabilidad, y se nos olvida que tenemos que colocar a Dios primero en todo, porque Dios es el que nos va a llevar en el día a día, y el día que tenga Él establecido retirar nuestra vida, Él lo hará. Entonces, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos dirigiéndonos? Cuando nada nos falta, parece que no tenemos ni tiempo para pensar en Dios. A veces nos levantamos día a día, todos los días, pensando en las preocupaciones, en los afanes, o haciendo planificaciones de lo que va a pasar, pero sin colocar la mirada en la eternidad. La palabra del Señor nos dice que debemos colocar nuestras miradas en las cosas del cielo, en las cosas eternas, porque aquí en este mundo todo perecerá. En este mundo, tarde o temprano, todo dejará de ser. Entonces el Señor nos permite y nos da libertad de hacer planes para el futuro. El Señor nos permite hacer estos planes, y no está mal que hagamos planes y planifiquemos. Lo que está mal es creer que nosotros tenemos la potestad para determinar si esto se da o no. Todo tenemos que entenderlo, es si la voluntad de Dios lo permite. Él es eterno, Él es soberano, Él todo lo sabe. Por eso tenemos que tener claro de que no podemos hablar como insensatos que creen que tenemos todo comprado, tenemos la vida comprada, tenemos la salud comprada, tenemos cada día comprada, y no. Aquí acabamos de pasar el año pasado por un año completo de pandemia, donde en el mundo entero murieron cantidad de personas. Gente muy adinerada que tenían todo el poder económico para disfrutar la vida al máximo, para tener muchas cosas y posesiones, disfrutar y viajar por el mundo si deseara. Pero llegó el día de su vida, llegó el momento donde el Señor dijo: hasta aquí van a llegar un grupo de personas. ¿Y quién pudo hacer algo en contra de eso? Nadie. Sencillamente el hombre, como dice la palabra, es como esa flor, es como esa hierba que un día está florecida, está bien bonita, está la hierba reverdecida, pero al otro día está marchita la flor y la hierba se seca. Entonces, cuando nos falta esa humildad, cuando nos falta esa dependencia del Señor, podemos pecar. Parece que no tenemos a veces ese tiempo para ver las cosas de Dios, para mirar la palabra, para entender que hay una eternidad donde tenemos que buscar esa presencia del Señor para alcanzar esa eternidad. Quiero que vayamos a la palabra en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 13, y dice la palabra: vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Luego qué? Se desvanece. ¿Qué tenemos que entender? Que nuestra vida es pasajera, que nuestra vida tiene un tiempo, que nuestra vida puede dejar de ser el día de mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces no podemos creer que tenemos la vida en nuestras manos. La vida
nuestra, está esculpida en las manos del Señor. Es la voluntad de Dios la que va a regir nuestra vida, es la que nos va a llevar siempre y cuando permitamos que esa voluntad de Dios tenga eficacia en nosotros, porque muchas veces podemos hacer nuestra voluntad y vamos a terminar cansados, posiblemente frustrados, posiblemente sin fuerza, posiblemente desanimados y cansados del camino, cansados de la vida. Mientras dejamos todo en las manos del Señor, el Señor nos guiará por sendas de justicia. El versículo 15 dice: en lugar de los cuales deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces la palabra nos habla de que cuando caminamos bajo esa soberbia de creer que tenemos todo en nuestras manos y que lo que nosotros determinamos así será, explico y hago un paréntesis. La palabra me dice: determinarás una cosa y te será firme. Pero siempre y cuando nosotros determinemos las cosas en el Señor nos guiará, el Señor guardará nuestra vida, el Señor estará fortaleciendo nuestra fe, estará dándonos esa gracia para poder seguir adelante siempre y cuando sea su voluntad. Entonces muchas veces en esa jactancia irracional como personas no consideramos al Señor, no consideramos su voluntad y queremos disponer del futuro como si eso nos perteneciera. Y entonces ahí es donde Dios tiene que recordarnos, nos recuerda de que no es así, de que la vida del hombre es frágil, que la vida del hombre en cualquier momento deja de ser, y la compara con la neblina. Nada más inconstante. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver la neblina cuando desciende, esa neblina que es fría, esa neblina que es transparente, puede ser translúcida muchas veces. Por densa que sea, tú puedes traspasar esa neblina, mover ese clima, ver cómo se desvanece por momentos, aparece y de repente deja de ser. Así es nuestra vida, porque bajo la mirada del Señor Todopoderoso, esa es nuestra vida. Es como neblina, es como la neblina, dice el versículo, que deja de ser y desaparece. Entonces un día podemos estar llenos de vida, un día podemos estar fortalecidos en la salud, seguros de nosotros mismos. El detalle es cuando no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para congregarnos, no tenemos tiempo para intimar con el Señor en oración, en ruego. Entonces muchas veces ahí es donde, sin darnos cuenta, nuestra actitud es arrogante, es jactanciosa, porque no permitimos que sea la gracia, el favor de Dios que esté sobre nuestra vida. Entonces solamente falta o basta con que el Señor quiera hacernos reconocer que es su voluntad. Solamente un toque de Dios, solamente el permiso de Dios, puede pasar cualquier cosa. Cuando Dios toca nuestra vida de una manera, a veces cuando la salud es quebrantada, cuando vemos circunstancias adversas en la vida, todo cambia. Nos damos cuenta que somos frágiles, que no hay nada más poderoso que el favor, que la gracia del Señor. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de ser testigos, de ver personas que lo han tenido todo en la vida, que han tenido fuertes posiciones económicas, que han tenido riquezas, que han tenido poder, pero en fracción de segundos, en momentos de repente la vida le ha cambiado absolutamente. De tener todo han pasado a tener nada, de tener una salud robusta han pasado a tener una salud quebrantada, frágil y muy vulnerable.
Entonces aquí es donde encontramos donde un accidente, donde un incidente, una circunstancia adversa, la Biblia a veces lo habla como el día malo, viene y cambia la rutina, cambia todo. Y ahí es ahí donde en ese toque volvemos a Dios, volvemos al Señor pidiéndole a Él que nos ayude, que nos cambie, que nos ayude a ser transformados, porque estamos creyendo o creíamos que todo lo teníamos bajo control, pero no es así. Muchos han escuchado la historia de Christopher Reeve. Christopher Reeve es un actor de los años 70, con un físico impresionante, con un cuerpo impresionante. Este hombre hizo las clásicas películas de Superman. Un hombre con una fortaleza física, un poder económico tremendo. Era practicante de saltos ornamentales con los caballos, y un día cayó de uno de ellos y su vida quedó atada a una silla de ruedas, cuadripléjico, solamente podía mover los ojos, hablar. De ser el hombre más fuerte del mundo según las películas que transmitía, a ser un hombre que dependía de otros para comer, para beber, y doy esto como un ejemplo fuerte, difícil, pero que nos enseña que la vida es así. La vida es frágil, la vida real en cualquier momento puede cambiar de una persona. Así que quiero invitarte que en este día podamos analizar de qué manera estamos hablando, de qué manera estamos viviendo. ¿Estamos colocando a Dios en primer lugar, o sencillamente estamos creyendo que nosotros tenemos todo el poder para decidir, hacer y actuar? Pues déjame decirte, querido amigo y hermano que estás escuchando este mensaje, quiero decirte que en cualquier momento las circunstancias pueden cambiar. En cualquier momento las circunstancias pueden ser difíciles. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pelear con Dios? No, tenemos que entender que es su gracia, es su favor y su misericordia, que cada día que vivimos es un regalo, es un misericordia que está servida cada día. Entonces, una de las cosas más tremendas que debemos analizar es que siempre dependemos y vamos a seguir dependiendo de Dios. Dice la palabra, y quiero que vayamos a Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Dice la palabra: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces todos en la juventud, en esa etapa de la vida, nos consideramos capaces de hacer cualquier cosa, de lograr todo, hacemos los planes, confiamos en nuestras capacidades, confiamos en el vigor de la vida y de las fuerzas, pero no es sabio hablar de esa manera o creernos de esa manera. La misma palabra nos enseña en Santiago, donde estamos en el versículo 4. Vamos a leer el capítulo 4, versículo 4, el versículo 15 dice: en el cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos decir? Si el Señor quiere, si el Señor así lo desea, si el Señor desea, haremos esto o aquello. Pero no podemos hablar con esa soberbia y jactancia. No, yo quiero hacer y voy a hacer esto. Es si Dios quiere. Dios considera nuestras palabras importantes. La manera de hablar, la manera de expresarnos, no puede ser de cualquier manera. Nosotros tenemos que tener delante de Dios esa humildad, esa sencillez de decirle: Señor, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres. Entonces, muchas veces encontramos también aquellas personas que viven trabajando, hermano, día y noche, olvidando a Dios, olvidando a la familia,
trabajando intensamente para ahorrar para su vejez. Y está mal el trabajo, no, hay que trabajar, hay que esforzarnos, dice la palabra. Dice la palabra que debemos esforzarnos para alcanzar todo. Pero lo que es malo es creer, es tener esa certeza que nosotros gobernamos nuestro destino. Nosotros no gobernamos nuestro destino, ese es el Señor el que decide. Cuando eso le pertenece o es perteneciente a Él, que es nuestro creador. Entonces nos hace recordar de que nuestra vida es como la neblina que se desvanece. Nuestra vida es como la flor que florece, que es bella, es hermosa, pero pasan los días y ya una flor se marchita y cae. Es como la hierba verde que de repente tiene vigor, fuerza y que parece persistente y que nada podrá dañarle, pero un día aparece seca. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12, versículo 17. Lucas capítulo 12, versículo 17, dice: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué tremenda palabra esta, qué tremenda palabra que nos está hablando que debemos ahorrar, debemos proyectar nuestra vida, ¿cómo no? Pero entendiendo que si es la voluntad de Dios lo permite, si es Dios el que nos va a permitir llegar hasta cierta etapa. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo haremos? Yo creo que lo primero es colocar a Dios primero en todo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra? Hagamos tesoros, pero en los tesoros de la eternidad. El Señor nos advierte que nuestra vida y la condición que hoy vivimos es fugaz, va a pasar, es temporal, es circunstancial. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, lo único que vemos en la palabra es que el Señor nos recuerda a permanecer fieles a Él y a su palabra. Nos haríamos un bien tremendo en poner atención a la palabra, el escuchar con atención, el también aplicarla, el vivirla. Entonces debemos tener algo claro: la vida es fugaz y debemos disfrutarla sanamente, debemos gozarnos en las bendiciones que tenemos, y las bendiciones muchas veces son nuestra familia, nuestros hijos. Las posesiones son añadiduras, todas las cosas que tenemos son añadiduras. Lo único que podemos llevarnos a la eternidad es el conocimiento de la palabra, la comunión con Dios y el haber hecho una buena labor como padres, como hijos, como cristianos. Proverbios nos llama a este consejo, a que tenemos que entender que todo está en las manos del Señor. La palabra del Señor también nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo más sabio que podemos hacer? Es muy sabio hacer planes al futuro, pero todos sujetos a la voluntad de Dios, todos sujetos
a esa dirección y consideración de que cada año que vivimos, cada año que podemos disfrutar junto a los nuestros es por la misericordia de Dios, pero debemos hacerlo enfocados en la palabra, estudiando la palabra, teniendo comunión con la palabra. Dice la palabra: pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Entonces, pongamos nuestra mirada en la eternidad. Pongamos la mirada nuestra en las cosas del reino de los cielos. El hombre se proyecta a un futuro, hace planes, calcula ganancias que va a obtener por años. Pero, ¿qué es malo de esto? Lo malo es creer que es nuestro esfuerzo y es nuestra disposición. No, todo lo que somos, todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios, es por la misericordia del Señor, es por su gracia, por su favor. Entonces no podemos llegar y creer que todo lo que somos y tenemos es por nuestro esfuerzo. No, la gloria es de Dios, la gloria del Señor, porque Él es el que nos da la vida, es el que nos da el aire que respiramos, es el que nos da todo. Así que pongamos mucha atención a esto, mi hermano. ¿Cómo estamos hablando? ¿De qué manera nos estamos viviendo? ¿Estamos descansando en el Señor y creyendo de que Él tiene el control de todas las cosas? Entonces, ¿es malo ahorrar? No es malo ahorrar. ¿Es malo proyectarse un futuro? No, es bueno planificarse. Pero siempre coloquemos a Dios primero, que sea la gracia de Dios, que sea el favor de Dios el que pueda dirigirnos y sobre todo edificar en nuestra eternidad. Muchas veces, la gran mayoría planifica el futuro, planifica la economía, planifica los proyectos, los estudios, y está bien, pero podemos caer en una jactancia, en una arrogancia. Podemos envanecernos considerando que todo está en nuestras manos y que todo es indestructible, que nada se va a acabar, que estamos seguros de esto, hasta que viene el momento, vienen circunstancias que nos hacen ver que nada de esto es así, que todo depende de Dios. Entonces, el pecado está en disponer y organizar toda la vida sin Dios, sin tomarle en cuenta, sin tener la humildad de decirle: Señor, si es tu voluntad, si es tu gracia, es tu favor la que nos permite poder alcanzar estas metas y llegar y vivir y disfrutar de los ahorros. Siempre coloquemos a Dios primero. Entonces, así como planificamos nuestra vida, como planificamos nuestros estudios, planificamos todo, planifiquemos nuestra vida eterna. Planifiquemos nuestra vida eterna. ¿Y cómo? Entregando nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Pero no solamente de palabras, sino de hechos. Muchos hoy pueden decir: no, yo soy cristiano porque asisto a una iglesia. No, yo soy cristiano porque hago la voluntad de Dios. Yo soy cristiano porque cada día pido al Señor que me ayude a morir a lo terrenal, a morir a lo que es mundano, a lo que no agrada a Dios, y quiero vivir conforme a su voluntad. Entonces planifiquemos la eternidad también. Mi eternidad estará guardada en las manos de Dios siempre y cuando yo coloque a Dios primero en todas las cosas. Coloque a Dios en mi vida, que su palabra sea lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, que yo pueda decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero si yo voy a decir que Jehová es mi pastor y nada me faltará, estoy diciendo que estoy viviendo bajo la dirección de Él, que Él es el que me apacienta, Él es el que me alimenta de su palabra, Él es el que me sustenta. Entonces, aprendamos esta lección, aprendamos que un día tendremos que estar cara a cara con Dios y Él nos va a demandar: ¿qué hiciste? ¿Viviste conforme a mi voluntad? ¿Hiciste el hacer la obra del Señor? ¿Hiciste lo que yo te mandé a hacer? Entonces, alcancemos siempre esa gracia, ese favor de Dios, entendiendo de que tenemos que estar siempre en la misericordia de Dios, su gracia y su favor. Cualquier cosa puede pasar. Yo, viendo y pensando en este tema, recordé lo que pasó en Asia,
en las costas en Asia, cuando 150,000 personas murieron un día repentino por un tsunami que destruyó estas costas, cobrando 150,000 vidas. La pregunta es, ¿será que estas personas que estaban en un día de playa, que estaban disfrutando las costas, posiblemente otros trabajando, posiblemente gente muy mala estaba en esos lugares, pero también gente muy buena, gente de Dios? ¿Será que tenían pensado que esto podía pasar? No, esos son los de repente que pueden suceder. Por eso tenemos que vivir cada día entendiendo que puede venir un de repente y puede cambiar nuestra historia por completo. Entonces cada día pensemos en la eternidad, en que esta vida es pasajera, es frágil. Esta vida en algún momento deja de ser, pero si nosotros no colocamos esa mirada en el Señor, en la palabra, pudiésemos estar perdiendo la vista, la meta, alcanzar la vida eterna, alcanzar la meta y estar cara a cara con Dios por una eternidad. Entonces, estas realidades nos hacen entender de que nuestra vida es frágil, es pasajera. No sabemos cuál es el día, no sabemos cuál es la hora, no sabemos cuál es el momento donde nos toca partir de este mundo. Y cuando nos toque partir de este mundo de manera repentina, ¿qué vamos a decirle a Dios? Señor, no tenía tiempo para ti, no tuve tiempo para la palabra porque tenía mucho trabajo. Y aquí la palabra les dice, necios. En el Evangelio le dijo, porque hoy ha llegado tu día y no te habías preparado para esto. Entonces, edifiquemos nuestra vida en Dios. Jehová nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestra salvación. Él es el único que puede determinar lo que vamos a hacer, lo que vamos a vivir en esta vida terrenal. Entonces, reflexionemos de cómo estamos viviendo, cómo está nuestra vida delante de Dios, porque somos como esa neblina que aparece en un momento y de repente se desvanece. Entonces, en forma prudente, de una manera anticipada, planifiquemos nuestra eternidad. Lo primero es entregar nuestra vida a Jesucristo. Segundo es seguir sus pasos y su ejemplo. La palabra dice que el Señor predicaba la palabra, pero también iba al templo a orar y a escuchar la palabra. Esto nos da el ejemplo de que debemos edificar nuestra vida eterna congregándonos, recibiendo la palabra, leyendo la palabra. En estos días donde la dificultad económica para muchos es fuerte, es difícil, han dejado el amor a Dios, han dejado la palabra muchas veces de congregarse y lo suplantan con un devocional por un mensaje o un mensaje por un celular No, escúchame, cada uno de nosotros tenemos que tener y esforzarnos para tener comunión con la palabra. Ahí donde estés, cualquiera que sea la condición que estés, puedes estar en cama, puedes estar en pie, puedes estar con mucha salud o carente de salud, pero ahí donde tú estás puedes decirle, Señor, si es tu voluntad, permíteme vivir, permíteme seguir adelante, permíteme levantarme, permíteme alcanzar la vida eterna. Ayúdame, dame la sabiduría por el conocimiento de la palabra. Así que preparémonos para la vida eterna, así como nos preparamos para un viaje, para un paseo, así como nos preparamos para los estudios, así como nos preparamos para todo. Preparémonos en la palabra, porque en ella es donde hay vida eterna. Entonces, así como planificamos todo, planifiquemos qué va a ser de nuestra eternidad. En Dios nuestra vida no es efímera, nuestra vida está edificada en la roca. Nada lo va a conmover, nada lo va a sacudir, sino que vamos a estar preparados y firmes hasta la venida del Señor. Hoy quiero invitarte a que en medio de este pensamiento de la palabra puedas decirle, Señor, he hablado de manera incorrecta, he planificado sin tomarte en cuenta, he hablado con jactancia, con arrogancia, sin darme cuenta. Volvamos nuestro rostro al Señor. Entendamos que los tiempos son difíciles, que los tiempos cada día están más complicados. Encontramos en las noticias guerras en Europa, en Asia se están abriendo, en África y en cualquier parte del mundo
hay discordias. Ahorita se está viendo cómo se ha acrecentado la maldad en la humanidad. Se está queriendo adoctrinar con la falsa o la mentira de que los seres humanos pueden tomar cualquier identidad, cuando Dios creó al hombre, hombre, y a la mujer, mujer. Y ahora se quiere desvirtuar esto. La sociedad cada día está más pervertida. Los tiempos nos están hablando de que la venida de Cristo está pronta. Así que prepara tu vida para la eternidad. Entrega tu corazón a Jesús. Busca la palabra. Pídele ayuda al Señor para que podamos hablar de manera diferente, entendiendo de que los días pueden cambiar, los días son difíciles, que pueden ser transformados en cualquier momento. Pidámosle a Dios: Señor, si es tu voluntad, podemos hacer esto. Si es tu voluntad, permíteme llegar y ver a los hijos crecer, a los nietos crecer. Yo con mucha pena en varias oportunidades he tenido que ir a entierros, velorios, donde hay jóvenes que murieron a los 15, 12 años, 16, 20 años, personas que tenían un proyecto de vida enorme. Y llegó el día, llegó el momento. Entonces, si nos llega el día, si nos llega el momento, ¿está nuestra vida edificada en Dios para la vida eterna? Estamos diciéndole: Señor, que se haga tu voluntad, no la mía, que se haga lo que tú quieres y tienes trazado para cada uno de nosotros. Entonces es importante entender que Dios nos recuerda por la palabra que la eternidad con Él será una maravilla. Cielo nuevo, tierra nueva. Vendrán todos sus favores, sus gracias y su misericordia sobre cada uno de los que puedan alcanzar esta meta. Así que te invito a que edifiques tu vida en el Señor, a que edifiques tu vida en la palabra de Dios, teniendo comunión con Dios, congregándote, recibiendo la palabra, siendo fiel al Señor, para que podamos ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Permíteme orar en esta mañana y quiero que te unas en esta oración para que podamos caminar bajo esa dirección, la dirección del Señor, de su palabra y la dirección de su Santo Espíritu. Padre soberano, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por la palabra que nos habla, Señor. Nuestra vida es como la flor, es como la hierba, es como la bruma, la neblina, Señor, que es pasajera, es efímera y en cualquier momento deja de ser y de existir. Padre, muchas veces hemos actuado con arrogancia, hemos hablado planificando sin saber, Señor, lo que tú tienes. Padre, ayúdanos a ser humildes, Señor, a tener esa sabiduría tuya para vivir cada día pensando en el futuro, pero en el futuro de la eternidad. Señor, entendemos por la palabra que no es malo ahorrar ni planificarnos, al contrario, es muy bueno hacerlo. Pero qué bueno es que lo hagamos creyendo y entendiendo que es la gracia, el favor y la misericordia de Dios la que nos va a sostener y nos va a hacer llegar a la meta. Ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a alcanzar, Señor, y poder llegar a esa eternidad que tú estás preparando para los hijos tuyos. Ayúdanos, bendito Dios, a que podamos ser sensibles y entender que todo lo que somos y lo que tenemos no es nuestro, es tuyo, te pertenece. Danos la humildad para hablar conforme a tu gracia, pero también danos el amor y la pasión para seguir tu ejemplo, seguir tus pasos, Señor, y seguir la palabra, no quedándonos estancados en el pensamiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo cada vida, cada familia, Señor, que está escuchando este mensaje. Te pido por ellos, Señor. Tú conoces sus deseos, sus anhelos, tú conoces de qué necesidad tienen, de qué están carentes. Señor, sé tú ministrando su vida de una manera especial y sobrenatural. Espíritu Santo, tú conoces la necesidad de cada uno, Señor. Trae sanidad física, trae restauración en cada familia, trae salvación y vida eterna sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu familia en este día y en el resto de semana. Dios te bendiga.